tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Permítame también presentarme nuevamente. Mi nombre es Leandro David Rosal. Eh, Soy su profesor de Derecho Constitucional 2. Em, yo desde que me gradué de la carrera de pregrado siempre he estado desempeñándome en el área del derecho del trabajo. Incluso actualmente soy juez segundo de juicio del trabajo en el circuito laboral del estado Táchira. En el ámbito académico también he sido profesor anteriormente en la Universidad Bicentenaria de Aragua, de las materias de obligaciones uno y 2, Derecho Público uno y Derecho Administrativo, y también Introducción al Derecho. Bien, el día de hoy vamos a darle inicio a la cátedra de Derecho Constitucional 2 y el primer tema que nos viene a ocupar va a ser el de la distribución vertical del poder público. Le voy a pedir que por favor participe si tiene alguna duda y que me incluso puede colaborar con la lectura de algunos artículos de la Constitución para intentar de alguna manera hacer este encuentro virtual de una forma como si estuviese presente acá en el aula. Bien, primeramente es necesario eh, entrar a revisar lo que es el poder público, porque para realizar una distribución del poder público de la manera vertical, iniciamos desde un punto de partida, el cual sería la definición del poder público. El poder público puede entenderse como aquella potestad o aquella atribución omnicomprensiva o omnicognitiva que que tiene el Estado Nacional. Sí, esto lo podemos entender desde dos puntos de vista. Un punto de vista subjetivo y un punto de vista objetivo. Si se quiere, podemos verlo como, por ejemplo, cuando hablamos desde un punto de vista objetivo, nos estamos refiriendo a el Estado en sí como, o sea, aquella atribución que tiene el Estado de conocer de cada uno de los aspectos eh, que le interesan, que tienen interés de un interés público general, ¿sí? Y en el sentido subjetivo es cuando vemos a ese poder público dividido entre cada uno de los órganos que componen ese poder público. Podemos revisar, por ejemplo, en la Constitución Nacional, que en el artículo 136 realiza una división del poder público y inicia haciendo aquella división vertical. Me dice el artículo, leo textualmente: el poder público se distribuye entre poder municipal, poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Entonces, en este artículo vemos presente tanto la división vertical como horizontal, ¿sí? La división horizontal la vamos a identificar con aquel poder público subjetivo, porque de alguna manera lo dividimos entre aquellos órganos en los cuales van a estar compuestos el Estado como tal, este poder público. La división tradicional del poder público acuñada por Montesquieu en aquella obra del espíritu de las leyes, que en la Constitución Nacional se le agregan dos poderes más, por los cuales son el poder ciudadano y el poder electoral. Em, Ahora bien, en cuanto a la división vertical del poder público, ella entraña y lleva dentro de su propio concepto eh, la, la idea del federalismo. Venezuela, como bien sabemos, como bien lo establece nuestra Constitución Nacional, es un Estado federal, pero es un Estado federal con sus características propias
de Venezuela, porque es que realmente si nosotros hacemos un análisis de la federación de Venezuela como tal, vamos a ver que no es una federación pura como podemos encontrar en los Estados Unidos de Norteamérica o en Suiza con sus cantones. ¿Por qué digo esto? Porque es que realmente Venezuela nunca fueron unos estados. ¿Qué es una federación? Es la unión de diferentes estados que ellos renuncian a su soberanía y crean un nuevo estado. Eso es una federación. Renuncian a su personalidad jurídica en cierto modo para crear un nuevo estado que vendría siendo el estado, por ejemplo, en el ejemplo que les daba hace un momento de los Estados Unidos de Norteamérica, las colonias primigenias, las 13 colonias se unieron y crearon los Estados Unidos de Norteamérica. En el caso de Venezuela no era así realmente, porque es que Venezuela era una capitanía general, era una sola masa territorial. Fue eventualmente con la Guerra Federal que se vino a dividir el país en entidades federales, pero realmente no es una federación pura. Por lo tanto, siempre hemos tenido aquellos matices de centralismo dentro de nuestra concepción propia venezolana de federación. Pero sin embargo, bueno, seguimos diciendo que Venezuela pues se constituye dentro de su propio concepto y dentro de su propia concepción como un Estado federal. Y ello es lo que vemos en aquella distribución del poder público de forma vertical entre la República, la nación, el Estado y los municipios. El poder público el poder público como tal emana de la soberanía popular. Cuando, cuando los integrantes de un pueblo, a través de un proceso constituyente, le otorgan al Estado aquella soberanía, le otorgan también aquel poder público. De allí surge y nace este poder público. Entonces, revisamos el artículo 136, ya lo leíamos hace un momento, en el cual se veía aquella distribución vertical y horizontal del poder público. Ahora es necesario entrar a revisar los principios fundamentales que rigen a los poderes públicos. Entonces, dentro de los principios, encontramos el principio de distribución vertical y horizontal del poder público, que es básicamente lo que acabo de comentarles del artículo 136 constitucional, y vemos también el principio de separación orgánica. El principio de separación orgánica lo que me dice es que cada órgano tiene atribuida una función propia. ¿Sí? Si bien es cierto, la soberanía y el poder público es uno solo, cada órgano que compone ese poder público tiene una función propia exclusiva. Así, por ejemplo, vemos cómo la función del poder público en sentido horizontal lo podemos dividir en poder público en función legislativa, función ejecutiva y función judicial. Vemos, por ejemplo, que la función legislativa es la de crear normas de tipo legislativo, las leyes. La función judicial es la de la administración de justicia y la función ejecutiva es la de hacer cumplir ese ordenamiento jurídico y la de administrar. También tenemos en Venezuela el poder ciudadano y el poder electoral, que son innovaciones en nuestra constitución que realmente eran innecesarias porque ya sus funciones estaban bien desarrolladas y no había realmente una posibilidad de vulneración de sus propias funciones. Sin embargo, bueno, la Constitución los contempló como poderes públicos independientes y no tiene ninguna connotación negativa. Bien, eh,
Sin embargo, a pesar de que cada uno de estos órganos del poder público tienen su función propia, hay un principio que es el de que cada uno de los poderes colaboran entre sí, porque ¿cuál es la función realmente? ¿Cuál es el fin del Estado? Bueno, perseguir el bien común. Los fines del Estado principalmente es conseguir el bien común para todo su pueblo. Y de manera excepcional, un poder público puede ejercer una función pública que no le es propia. Por ejemplo, el Ejecutivo puede ejercer una actividad normativa. ¿Cuál es la actividad reglamentaria? Reglamentar una ley. También puede, de manera excepcional, legislar a través de una ley habilitante que haya sido otorgada por la Asamblea Nacional. En este mismo orden, puede también la Asamblea Nacional dictar actos de tipo administrativo, como pudiera ser su propio reglamento interno de debate, que se denominan actos parlamentarios sin forma de ley, porque realmente no es una ley, sino que es una actividad administrativa que dicta la misma Asamblea Nacional. E incluso también el mismo Poder Judicial, por ejemplo, en el momento en el que crea la dirección ejecutiva de la magistratura, está dictando un acto de tipo administrativo que pudiera pensarse que es propio de la actividad administrativa, que es la ejecutiva, pero la está dictando el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, es un acto judicial, pero de tipo administrativo. Entonces vemos cómo indistintamente de que cada uno de los órganos tenga su propia función, pueden dictar, pueden inmiscuirse en cierta medida, siempre bajo la vía de excepción, en funciones que no les son propias porque están atribuidas a otros órganos del poder público. Otro de los principios es el principio de legalidad, y es que la actividad del Estado siempre va a estar sujeta a su tipificación legal. Es decir, el Estado solamente puede actuar bajo los preceptos que hayan sido establecidos legal y constitucionalmente. Es como una inversión de aquella regla de derecho privado, que aquella regla de derecho privado que dice que la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Bueno, aquí es al revés. Aquí la incapacidad sería la regla, porque es que si no está contemplado en una ley, el Estado como tal no puede actuar, no puede dictar un tipo de acto en específico. Tiene necesariamente su actuación que estar enmarcada en un instrumento legal o normativo, mejor dicho, para no enmarcarlo exclusivamente en una ley, porque puede ser en un acto administrativo que lo habilite. Les doy un ejemplo. Cuando se crea un instituto autónomo descentralizado o cuando el Ejecutivo crea algún organismo, un ministerio, crea un viceministerio. Esos son órganos que está creando y le está otorgando algunas competencias a través de una potestad, a través de un decreto, que es una actividad normativa. Le está otorgando ciertas competencias, ciertas atribuciones para que funcione. Eh, ese, ese viceministerio o ese ministerio solamente va a poder ejercer las funciones que le hayan sido otorgadas a través de ese instrumento que ordena su creación. No puede salirse de aquellas atribuciones porque estaría violando el principio de legalidad. Otro principio que tiene mucho que ver con el principio de legalidad es el principio de competencia. Y es que las competencias vienen a determinar cuáles son las funciones específicas que le corresponden a cada uno de estos órganos o entes. Viendo esto, por ejemplo, desde el punto de vista que nos viene a interesar en este momento, que es en el sentido vertical, en las competencias que le corresponden al poder público municipal, estatal o nacional, podemos clasificarlas en competencias exclusivas, en competencias concurrentes y en competencias residuales.
serán competencias exclusivas cuando esa competencia única y exclusivamente pueda ser ejercida por uno de esos órganos o una de esas entidades políticos territoriales. Por ejemplo, la actividad de los estados de de emitir el papel sellado. Es una atribución tributaria que le corresponde única y exclusivamente a los estados como regiones. Entiendas estados como regiones, no como estado-nación. Es una potestad exclusiva de los estados. Competencias concurrentes son competencias que pueden ser ejercidas por cada uno de estos políticos territoriales. Por ejemplo, las policías. Vemos cómo en Venezuela tenemos policías municipales, tenemos policías estatales y policías nacionales, porque es una competencia concurrente a cada una de estas entidades político-territoriales, una competencia tanto a nivel municipal, estatal y nacional. Y las competencias residuales van a ser aquellas competencias que la ley no me las va a distinguir de manera expresa, sino que generalmente vienen determinadas de esta forma. Las demás que establezca la ley y que no correspondan a los estados o a los municipios, o que no correspondan al poder nacional y a los municipios. Por lo general, estas competencias residuales le corresponden es a los estados regionales. Pero les digo, les repito, realmente estas competencias residuales no las vemos determinadas de una forma taxativa o enunciativa, sino que hay que realizar un estudio de esas competencias, de una competencia en específico, y ver si realmente le corresponde a uno o a otro, y si no está asignada a ninguno de estas eh, políticos territoriales, le puede corresponder a otro de ellos. Bien, también tenemos el principio de responsabilidad. Acá es necesario entrar a revisar el artículo 139 de la Constitución, y es que el ejercicio de la función pública acarrea responsabilidades tanto personal para el funcionario como patrimoniales para el Estado mismo. Eh, para el funcionario acarrea responsabilidades civiles, penales e incluso administrativas. Civiles porque el funcionario puede responder de de manera patrimonial, pudiera llegar a ser también. Em, para esto es necesario también acudir al artículo 1185 del Código Civil, que establece lo que es la responsabilidad civil por hecho ilícito. Em, de tipo penal, también acarrea responsabilidades por cuanto si ha cometido un hecho punible en el ejercicio de sus funciones, ya sea alguno de estos delitos que están tipificados en la ley contra la corrupción, va a acarrear sanciones de tipo penal. Va a constituir un hecho punible que puede ser perseguido por el Ministerio Público. Y de tipo administrativo, porque cuando un funcionario público ha actuado o ha estado incurso en en irregularidades administrativas, puede ser sujeto de sanciones de tipo personal para él como funcionario que pueden dar lugar a su remoción o a su separación del cargo. Y ello es aquello que vemos contemplado principalmente en la ley del Estatuto de la Función Pública, por aquellos funcionarios que son de carrera, que para su desincorporación del cargo es necesario realizar todo un procedimiento de desafuero, de manera tal de que se pueda separar ese funcionario del cargo y así reprocharle aquella responsabilidad que hubiere lugar por el ejercicio o por la comisión de algunas faltas en el ejercicio de su cargo. Eh,
Y finalmente está las responsabilidades patrimoniales para la República están contempladas en el artículo 140, el cual dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de los bienes, de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. Vemos cómo entonces el Estado también es responsable por su mal funcionamiento, pero es necesario en estos casos determinar que realmente el daño que se ha ocasionado y que se pretende su reparación sea reprochable al mal funcionamiento del Estado. No necesariamente cualquier daño pueda ser reprochado y exigido su indemnización al Estado, sino que es necesario demostrar que realmente el daño hubo una relación de causalidad entre el mal funcionamiento del Estado, del ejercicio de sus funciones y el daño que se haya causado. Bien, con respecto al poder público municipal, vemos como el artículo 168 constitucional me va a venir a desarrollar todo lo concerniente a, eh, a su desarrollo constitucional. En cuanto al desarrollo legal, es necesario que revisen la ley del poder público municipal, porque si bien es cierto, la Constitución me establece los principios y algunas competencias que le corresponden a los municipios, es esta ley orgánica la que me lo va a desarrollar a profundidad. Ustedes tienen una actividad por desarrollar para entregar de este sábado en 8 días, que consiste en la elaboración de un mapa conceptual en el cual principalmente lo que busco es que desarrollen suficientemente las competencias que le corresponden a cada una de estas entidades políticos territoriales. Y en el caso de los municipios es donde más interesa que hagan esta profundización. ¿Por qué? Porque es el municipio, es la unidad político-territorial que está más cerca del ciudadano, porque es la que atañe a la vida local de nosotros como particulares, como ciudadanos de una república. Entonces, es en este punto en el cual yo necesito y quiero que ustedes hagan énfasis. En este momento yo no voy a desarrollar las competencias, porque en todo caso pudiera desarrollar las competencias que están contempladas en la Constitución, pero yo necesito que ustedes lo revisen. Con respecto al poder público regional o estatal, no tenemos una ley que desarrolle el poder público estatal, pero sí tenemos una ley del Consejo Legislativo. En este caso, pueden y deben recurrir a ella para desarrollarla. Bien, con respecto al poder público municipal, em, es necesario recurrir al artículo 168 constitucional, el cual establece: los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional. Goza de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley. La autonomía municipal comprende, primero, la elección de sus autoridades. Segundo, la gestión de las materias de su competencia. Tercero, la creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Las actuaciones del municipio en el ámbito de su competencia se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados en forma electiva, suficiente y oportuna, conforme a la ley. Los actos de los municipios no podrán ser impugnados sino ante los tribunales competentes de conformidad con la Constitución y con la ley. Bien, entonces vemos cómo, por ejemplo, este artículo me establece algo muy importante, y es que me dice que los municipios tienen autonomía. Además me dice que los municipios tienen personalidad jurídica propia, y esto es
claro y es evidente porque es que, como les repetí hace un momento, Venezuela es un estado federal y al ser un estado federal es necesario que tanto los estados como los municipios tengan su personalidad jurídica propia porque no estamos en presencia de un estado unitario en el cual simplemente se hace una división del territorio. Aquí son estados con personalidad jurídica propia y el municipio es la materialización más, digamos, más cercana de aquella división federal, federativa. Bien, pero entonces en cuanto a la autonomía del municipio, vemos, por ejemplo, que los municipios tienen una autonomía política y esa autonomía política viene determinada en la posibilidad que tienen de elegir sus propias autoridades. ¿Cuál van a ser las autoridades? Bien, la, la autoridad principal, la autoridad que ejerce el poder ejecutivo a nivel municipal, viene a ser el alcalde. Con respecto los alcaldes, lo contempla la Constitución Nacional en el artículo 174, en el donde dice que el gobierno y la administración del municipio corresponderán al alcalde o alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. Para ser alcalde o alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana mayor de 25 años y de estado seglar. El alcalde o alcaldesa será elegido o elegida por un periodo de 4 años por mayoría de las personas que votan y podrá ser reelegido o reelegida de inmediato. El artículo dice que por una sola vez para un periodo, pero recordemos que la enmienda número 1 a la Constitución del 15 de febrero del 2009 vino a cambiar esto, estableciendo la posibilidad de la reelección indefinida. Bien, entonces vemos cómo los estados cuentan con una autonomía política, que no solamente va a estar enfocada en la posibilidad de elegir a sus alcaldes, sino que también tienen la posibilidad de escoger los representantes en el Consejo Legislativo, en el Consejo Municipal, perdón. También cuentan con la autonomía normativa. La autonomía normativa viene a estar representada o viene consistir en la posibilidad que gozan los municipios de dictar normas, las cuales se denominan ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales vienen a ser unas leyes que va a dictar el Consejo Municipal. Son leyes en la manera que establece, de la misma manera que establece la Constitución, solo que son leyes que están enfocadas a un ámbito territorial mucho más pequeño. No debemos de ninguna manera pensar de que es una ley de menor categoría que una ley nacional o que una ley estatal, sino que simplemente aquellas leyes van a estar incluso limitadas en, en en su ámbito a desarrollar única y exclusivamente circunstancias que sean de tipo local. Vemos también cómo goza de autonomía organizativa el poder público municipal y ello está enfocado principalmente a la posibilidad que tienen los municipios de organizar su territorio a través de parroquias, a través de aldeas, a través de caseríos, e incluso con la modificación de la ley orgánica del Poder Público Municipal, se vino a introducir los consejos comunales. Em, en lo que respecta a la autonomía tributaria, los municipios tienen la posibilidad de crear, perdón, tienen la posibilidad de crear tributos de tipo interno, de tipo local. Por ejemplo, los tributos que se le debe pagar a la alcaldía, como el impuesto municipal, el impuesto del aseo urbano, el impuesto inmobiliario, las patentes de comercio, son impuestos que corresponden
son actividad tributaria que corresponde a la alcaldía por aquella autonomía tributaria contemplada en la Constitución. También tienen autonomía administrativa, la cual viene a estar representada en la capacidad que tienen los municipios de invertir su dinero, el dinero que perciben sus recursos, de la manera en la que mejor eh, lo considere tanto en decisiones del alcalde como el mismo Consejo Legislativo. Pueden invertir esos recursos de la manera en como sea necesario para la consecución de sus fines. Pero fíjense que realmente a pesar de toda esta autonomía de la cual gozan los municipios, no quiere decir que sean una especie de electrón libre dentro de la República, dentro del Estado, porque toda su actuación y todo lo que vaya a ejecutar el municipio debe estar enfocado dentro de la estructura propia que establece la Constitución Nacional para la República Bolivariana de Venezuela. No pudiera, por lo tanto, un municipio empezar adoptar un sistema político que vaya a contrariar a a lo que establece la Constitución para la República o para los mismos estados, porque también los estados como entidades federales pueden condicionar esta autonomía de los municipios. Entonces vemos cómo esa autonomía realmente está condicionada tanto al cumplimiento de lo que haya estipulado el Estado regional, el Estado federal, como el Estado nacional. Em, por otra parte, vemos también que en el artículo 171 de la Constitución me establece lo concerniente a las áreas metropolitanas. Sí, ¿qué es un área metropolitana? Un área metropolitana se da cuando dos municipios, ya sea de una misma entidad federal o de entidades federales distintas, han crecido tanto que se confunden una que otra. Entonces, existe la posibilidad de crear una entidad metropolitana, una, eh, un distrito metropolitano que va a albergar todos esos municipios que se confunden. Cuando estos municipios corresponden a una misma entidad federal, la creación del distrito metropolitano le corresponde al Consejo Legislativo de esa entidad federal, pero cuando corresponden a entidades federales distintas, a estados distintos, ya le corresponde a la Asamblea Nacional la creación de esta entidad federal. En Venezuela tenemos el caso del área metropolitana de Caracas, pero sin embargo ella se ha modificado mucho en todos estos 20 años, a veces también por razones políticas, y su estudio resulta un tanto complejo, que en este momento no resulta conveniente. Por lo demás, vemos también que los municipios el artículo 169 me viene a establecer los principios constitucionales para la organización del poder público municipal. Este artículo sienta las bases para su desarrollo legislativo. Entonces, el artículo 169 de la Constitución me viene a servir de fundamento constitucional para la creación de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la cual viene a desarrollar todo el poder público, todo el poder público municipal. Pero, viene a ser la fuente constitucional para el desarrollo de el poder público municipal como entidad político-territorial, local y primigenia. Entonces, acá encontramos que el artículo 174 constitucional
me establece lo que es lo concerniente al alcalde, que ya lo mencionábamos hace un momento, y el artículo 175 hace lo propio con respecto al consejo lo municipal, la cual eh, constituye la función legislativa. Algo muy importante que creo que no se los comenté, no se los dije, si bien nosotros tenemos una distribución horizontal del poder público en ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral, a nivel municipal y a nivel estatal, solamente vamos a encontrar al poder ejecutivo y al poder legislativo, porque el poder ciudadano y el poder electoral son funciones públicas que corresponden únicamente al Poder Público Nacional, y con respecto a la administración de justicia, que es el Poder Judicial, Venezuela ha adoptado un sistema de justicia nacionalizada, de manera que le corresponde su conocimiento única y exclusivamente al Poder Público Nacional. Aquí, sin embargo, es posible ver en otros países, como por ejemplo en los mismos Estados Unidos de Norteamérica, como a nivel de estados existen cortes supremas estadales. Y, y eso está bien para ellos, pero nosotros en Venezuela tenemos un sistema em, diferente en el cual la administración de justicia es únicamente centralizado, de manera que le corresponde única y exclusivamente a la República, al Estado. Sin embargo, la justicia de paz sí le corresponde a los municipios. No obstante ello, a pesar de que forman parte del sistema de administración de justicia, tienen un desarrollo muy diferenciado de todo el poder público judicial, del todo el poder judicial. Bien, em, el artículo 176 de la Constitución Nacional me establece lo concerniente a la Contraloría Municipal, la cual forma parte del Sistema Nacional de Control Fiscal y por lo tanto va a estar regulado por aquella misma ley de la Contraloría General de la República. A pesar de que forme parte del poder público municipal, va a estar regulado por la misma ley que va a regular a la Contraloría General de la República, y ya, como ya veremos más adelante, también va a venir a regular la ley orgánica de la Contraloría General del Estado regional. Con respecto al municipio, ya para finalizar esta parte, encontramos en el artículo 182 lo concerniente al Consejo Local de Planificación Pública. Esto, este órgano político realmente es extraño, porque realmente la Constitución no lo define, no baja más allá, simplemente dice quiénes forman parte de este órgano, pero no le atribuye competencias. La Ley Orgánica del Poder Público tímidamente se mete sobre él, integra dentro de su estructura a los consejos comunales, em, pero su funcionamiento no es normal, no es algo que se vea realmente mucho en la práctica, porque si bien la misma Constitución lo establece, no le, a- no le concedió unas funciones, unas atribuciones, unas competencias propias, y la ley lo viene a hacer de una forma muy tímida. Por lo tanto, su utilidad práctica es prácticamente nula. Sin embargo, este organismo tiene como función la de ser un órgano más bien como consultivo, de planificación, que coadyuve en la toma de decisiones del tipo de planificación urbanística y de local a nivel municipal. Bien, eh, ahora, en lo que respecta al poder público estatal o regional, lo vemos desarrollado en la Constitución, en el artículo 159, cuyo artículo
está redactado de la siguiente manera: los estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional y a cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes. Ok, como repetimos nuevamente, Venezuela es una federación. ¿Por qué dice este artículo algo tan importante como que los estados están obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional? Porque mucho se habló hace un tiempo de la posibilidad de que el estado Zulia se independizara, incluso de que el estado Táchira se independizara y se separara del estado venezolano. Constitucionalmente ello es imposible. Primero que nada porque es que Venezuela no era una federación realmente, sino era un estado unitario que era la Capitanía General de Venezuela y que eventualmente se hizo una especie de división territorial para crear una especie de federación, pero es una federación en ficción, porque no existió realmente unos estados federales unos estados independientes que se hayan unido para crear una federación, por lo tanto no es posible. En ese artículo encontramos otro aspecto importante y es el principio de igualdad entre los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que es que los estados entre sí gozan de igualdad. No existe un estado con mayor privilegios que otro, ni existe un estado con mayor atribuciones que otro, sino que todos ante la ley y la constitución tienen las mismas atribuciones, tienen las mismas competencias. Bien, los estados igualmente, de igual forma que los municipios, también gozan de una autonomía que viene a estar representada por autonomía política, normativa, organizativa, tributaria y administrativa. La autonomía política, la capacidad que tienen los estados, las entidades federales, de poder elegir sus autoridades, la cual es el gobernador y los, los concejales, no, los diputados del Consejo Legislativo. Con respecto a este aspecto, es necesario entrar a revisar el artículo 160 de la Constitución, el cual me dice que el gobierno y administración de cada estado corresponde a un gobernador o gobernadora. Para ser gobernador o gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de 25 años y de estado seglar. El gobernador será elegido o elegida por un periodo de 4 años por mayoría de las personas que voten. El gobernador o gobernadora podrá ser reelegido o reelegida de inmediato nuevamente. Es necesario traer a colación la enmienda número 1 de la Constitución que viene a establecer la posibilidad de la reelección indefinida. Adicionalmente, es necesario revisar el artículo 41 de la Constitución que me viene a establecer las, los requisitos para poder ser electo en algún cargo de elección popular. Este artículo es extenso, no lo voy a leer, pero sí me establece con respecto a los gobernadores que deben ser venezolanos por lo menos de nacimiento, de naturalizados, pero en el caso de estados fronterizos como es el estado Táchira, sí es necesario que sean venezolanos de nacimiento. Con respecto a la autonomía normativa de los estados, el artículo 162, numeral 1, establece algo bastante importante con respecto a los estados y es la posibilidad de, em, los consejos legislativos de legislar sobre las materias de su competencia a nivel estatal. Fíjense que los estados tienen una potestad bastante particular que muchas veces es desconocida y es que los estados tienen la posibilidad de dictar su propia constitución. No sé si lo saben, pero el estado Táchira tiene su constitución que fue dictada durante el gobierno del gobernador Ronald Blanco La Cruz. Y esta posibilidad de dictar su constitución no ha sido muy explotada
por los estados del país. Y es que realmente pues no tiene mucha utilidad práctica porque toda la actuación de los estados viene igualmente a estar supeditada y reglamentada tanto por la Constitución Nacional como por la legislación que sobre la materia viene a desarrollar, recordando aquello del principio de legalidad y el principio de las competencias. Em, por lo demás, también encontramos en el artículo 164, numeral 1, la autonomía organizativa, eh, encuadrada en aquello principalmente en su organización política por la posibilidad de dictar su constitución, pero también en la posibilidad de organizar sus municipios. Eh, Porque el Consejo Legislativo tiene la potestad de modificar la cantidad de municipios que integran al Estado. Por lo demás, también tenemos la autoridad tributaria contemplada en el artículo 164, numerales 4 y 7. La potestad tributaria en el caso de los estados es una potestad residual. Fíjense cómo, por ejemplo, solamente me dice en el numeral 4, la organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales, y el numeral 7, la creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres fiscales y estampillas. Son potestades que le corresponden al Estado, pero que no han sido atribuidos a ninguno de los demás eh, entidades políticos territoriales. Y la autonomía administrativa, al igual que la autonomía administrativa, cuando hablábamos del municipio, está enfocada en lo que se refiere a la posibilidad de usar los recursos que provengan de su patrimonio propio como bien consideren necesario para la consecución de los fines y del bien común de las personas que habitan en esa entidad federal. El poder ejecutivo a nivel estatal está representado por el Consejo, por el gobernador, ya lo veíamos hace un momento. Para la elección del gobernador se siguen las mismas reglas que para la elección del presidente de la República. Con respecto al poder legislativo, viene a estar representado por el Consejo Legislativo. Con respecto al Consejo Legislativo, es necesario también revisar lo concerniente a las atribuciones que le establece tanto la Constitución como la propia ley del Consejo Legislativo, y podemos aplicar de manera supletoria todas aquellas normas que le correspondan a la que desarrolle la Constitución en lo concerniente a la Asamblea Nacional. Incluso es necesario decirlo, los diputados del Consejo Legislativo gozan también de la inmunidad parlamentaria, solo que su inmunidad parlamentaria va a estar solamente circunscrita a la entidad federal en la cual representan. O sea, un diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira solamente va a gozar de inmunidad parlamentaria dentro del Estado Táchira. Fíjense, por ejemplo, que el concejal no tiene inmunidad parlamentaria, pero ya el diputado del Consejo Legislativo ya empieza a gozar de esta inmunidad. Por lo demás, en los estados también existe una Contraloría General del Estado, que igualmente, al igual que la Contraloría Municipal, también forma parte de está regido por la ley de la Contraloría General de la República y por lo tanto sujeto a sus normas y a las directrices que dicte sobre esta materia el Contralor General de la República. A nivel regional encontramos también una figura similar
a la que encontrábamos a nivel municipal, y es el llamado Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, que viene a ser también un órgano político cuya función es la participación en la toma de decisiones y en la planificación de políticas.